Vamos. Consideren una ventana de hoja doble de 0,8 metros de alto y 1,5 metros de ancho que consta de dos capas de vidrio de 4 milímetros de espesor con su cierta conductividad térmica, ¿ya? Separadas por un espacio de aire estancado de 10 milímetros de ancho con su cierta conductividad. Determina la razón de transferencia de calor estacionaria a través de la ventana de hoja doble y la temperatura de la superficie interior para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20 grados Celsius, en tanto que la temperatura al exterior es de menos 10 grados Celsius. Todos los coeficientes de transferencia de calor por convección de las superficies interior y exterior como H1 y H2, como les dije ahí, se entrega respectivamente. Los cuales incluyen los efectos de radiación, o sea, tiene SH y se entiende que los efectos de radiación están incluidos. Como una solución para ser así. Entonces, estos problemas en general, así como están hechos, tú sabes que está el dibujito acá, este dibujito no es parte de la evolución, en realidad, esto es parte de la solución. Uno en general entrega simplemente el dato y uno arma el solución. Aquí dice, es una ventana de vidrio doble, o sea, que con vidrio acá, vidrio allá y aire estancado. Por un lado voy a tener el exterior, por otro lado voy a tener la habitación. ¿Ya? Nos están preguntando acá la temperatura interior, ¿no? Sí. Era determina la razón de transferencia de calor estacionaria a través de la ventana doble. O sea, el Q y la temperatura de la superficie interior. El tema es que hay dos superficies interiores, T2 y T3. Hay que ver cuál es la conclusión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué 1.5 metros de ancho y al final como 10 milímetros? Poner los datos que nos Es que presentan. mira la ventana. Tenéis largo, mira. Tiene ancho, tenía alto, que puede ser 1,5 aquí, pero el espesor es de. ¿Qué me preguntaban? ¿Me preguntaban algo más? Ya, ¿cómo hacemos esto? Primero registrar los datos que nos entrega. Ya, pero como tanto ya no los quiero escribir. Por tema de tiempo, pero nos dan las dimensiones geométricas, nos dan, los espesores nos dan, las conductividades térmicas de todas las materias que se nos entregan, los coeficientes de calor para convección y radiación también están entregados, y solo conocemos las temperaturas en los extremos, nada más. Resistencia. Los delta de las temperaturas. Lo que sería resistencia en serie, pero hay igual hacer como un diagrama de cuerpo libre primero. ¿Por qué llegamos por libre? O sea, eso como tal, pero como ya está listo. Ya, eso no es un diagrama cuerpo libre, O sea, cuerpo libre recuerda que es para hacer fuerza. un bosquejo entonces. Es un diagrama del. O sea, y esto es el perfil de temperatura, de cómo cambia de temperatura dentro del perfil. Aquí están diciendo que está asumiendo que el aire es lineal. Ya que no tiene un comportamiento de cualquier cosa, sino que es simplemente lineal y chao. Eso quiere decir este diagrama como suposición de las cosas. Pues bien, ¿cómo hacemos esto? Les dije, hay que hacer la red de resistencia como que dijiste tú en C. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Si seguimos el orden de lo que está ahí, ¿qué tenemos? Vamos a tener la temperatura del cuarto a los 20 grados Celsius. Vamos a tener la siguiente de acá. ¿Qué vamos a tener aquí? La R vidrio. Vamos a llegar a la temperatura estos 20 vamos a tener el R convectivo porque hay un ambiente. Después de esto, resistencia a la temperatura 2. Aquí es el R vidrio.
resistencia a temperatura 3. Este va a ser RI. Otra resistencia más, temperatura 4. Y esto se repite. Después acá, este es R convectivo 1. R convectivo 2. Este es 5. O menos 10. Eso tenemos. El R vidrio es el mismo porque es el mismo vidrio con la misma conductividad térmica en los dos lados, ¿ya? A diferencia de la convección, porque tengo un H1 y un H2, son distintos los coeficientes de transferencia de calor para el ambiente, por eso son diferentes. Esa es la situación. Entonces aquí vamos especificando las resistencias. R convectivo 1 sería 1 partido en H1 por A. ¿Ya? ¿Cuánto vale el área? Base por altura. Vale 0,8 por 1,5. Déjame calcular eso. Entonces debe estar ahí. Y ¿Qué te pasa? el H1. Nada, me encanta que no pague ese huevo. Es muy bacán. 1,2. Algún día puedo contratar a alguien. Ha muerto que un perro. Y dije, ¿para qué se torció? ¿Dónde la calculadora? Todo comprendido. Todo un poco. La que tira viene de la escala. La encima. El dieta hoy me lo voy. ¿Estamos? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos esa y esa. Dice el metro cúbico. ¿Cuál es el metro cúbico? Por Celsius. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Tenemos la R vidrio. Insisto, no sé quién fue el joven que diseñó la altura de las tablas de mesa. Vaya con la espalda, Un enano. Pero, profe, ¿por qué no lo levanta un poco? Levanta, y después la tira para bájalo arriba así. nomás? ¿Qué crees que No, pero la puede llegar hasta arriba. Ese debería estar ahí. Sí. Bájalo. Eva. Es lo mismo. No, pero yo le... Ahí estamos. Y la del vidrio, el espesor son 4 milímetros. O sea, es 0,004 milímetros. El K del vidrio, 0,78 unidades de watt partido en metros Celsius, con el área de 1,2 metros cuadrados. Y el aire, que como está estancado, lo puedo considerar como un sólido. ¿Qué va a pasar acá? La distancia es 10 milímetros, o sea, 0,01 creo. El aire dice con la conductividad del aire. Sí, 0,0026. 0,026 partido en metro Celsius. 1,2. Ya. Esta es toda la resistencia que tengo que usar.
¿Cuál es el valor de K? Ahí. ¿0,78 o 0,28? 78. Ahí el enunciado. Profe, el gráfico ilustrativo en serie, el primer R es R con. Convectivo 1. Pasa que como tienen distinto H, distintos coeficientes de presión de calor, entonces el R convectivo de un lado es distinto del otro. Por eso. Entonces es convectivo 1. Bueno, eso hay que calcularlo, se nos va a calcular, o sea, la primera parte dice, determine razón de transferencia de calor. De transferencia de calor estacionario. El 1 es 0,0833. Y el segundo es 0,02. 0,0833. Y el segundo es 0,020833. El tercero es 4.27 por 10 elevado a la menos 3. 4.27 por 10 elevado a la menos 3. ¿Ya? El último, el cuarto es 0,032. 0,032. ¿Qué dice en el R vidrio abajo? 0,78 watt. ¿Qué? ¿Cuál partido en metros Celsius? ¿No debería tener un negativo abajo en K? ¿Cuál negativo? Creo que donde sale menos K por área. No es necesario. No, porque tiene un negativo, pero yo por eso invierto las cosas. Antes no me uno, entonces no me por eso. ¿Qué unidades tienen las resistencias? Esto me queda en el Celsius sobre 4. De hecho, aquí también el Celsius sobre 4. Todos van a ser igual. Acá esto O no va a tener. ¿Qué cosa? No, depende de lo que estás haciendo. Entonces, 100 grados Celsius. Listo. Razón de reserva calor estacionaria. Básicamente es como calcular el Q. Ideas, ¿cómo calculo Q? Este problema, así como está, es calcado de la prueba. Calcado así, pero calcado. Así yo le cambio el 40 por 30, hice la prueba. Así que, ¿cómo hacemos la razón de transferencia de los estacionarios? ¿No tenemos la ley de eso? ¿Perdón? ¿No tenemos esa ley? Estamos aplicando esta ley a la hora de hacer resistencia. La pregunta es cómo calculo el Q ahora. Todo lo que estoy haciendo acá está basado en ley de Fourier. La temperatura exterior, o sea, los 20 grados, los menos 10 grados Celsius, menos los 20 partido en la sumatoria de toda esa resistencia. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cómo sacamos esto? Según la resistencia equivalente. Vamos a llevar esto a un sistema primero, llevar esto al 20 grados Celsius. ¿Ya? Como está en serie, yo conozco que el flujo de calor en todas las capas es el mismo. Esta es la R equivalente que me lleva aquí a menos 10 grados Celsius. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es calcular la R equivalente. Te pido por favor que me sumen todos esos datos y
Pero el R medio tienes que hacerlo 2 veces. El R equivalente es igual a ¿qué? A R convertido 1 más R vidrio más R aire más R vidrio de nuevo más R convertido 2. ¿Eso cuánto da? Me da 0,14437 0,1443 grados Celsius partido Watt. Casi. ¿Lo podéis confirmar, sí? Así que eso implica que el punto es igual a ¿qué? Al de temperaturas. Sería T1 menos T2 es 20 menos 10. 01401. 0,1. 01401. 0,14 es eso. 0,14. No nos complicamos. 0,14. El vidrio lo sumaste 2 veces. Negativo. Yo sabía, weón. Ya. Punto. Está bien, sí. Y me calcule eso. Y tengo punto. ¿Está bien o no? ¿Cuánto da punto? Y no alcanzo toda esta cantidad. Ayuda que esté distinta. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuál es la R aire? Aquí está. 0,26 vamos. Sobre una coma. Sí, aquí está mal. Ese es 0,32. Ya. Además está bien, casi todo lo demás está bien. ¿Estás seguro? Sí, ahí está. Entonces, el R equivalente es el ahí se equivocaron el calculador ustedes. Todo de acá era 0,4332. Eso es aproximadamente. Eso es. Pregunta 1, punto. Ahí está. Y después nos preguntaban, la siguiente pregunta era la temperatura interior. Para un día, ya, temperatura. ¿Cómo calculas la temperatura interior? ¿Cómo define su trimestro? Así como ¿Cuánto qué? los test. Si tengo esto, así como está escrito, con el flujo de calor hacia allá, ¿ya? Esto va a ser T1 y esto va a ser T2. Y la fórmula que tengo aquí, T1 menos T2 partido de RT. Entonces, si el flujo de calor
hacia allá, esto es T1 y T2 en su forma. Ya, pero si, ejemplo, no tuviéramos eso ni la imagen y tuviéramos el enunciado, siempre va a ser la primera, T1 va a ser sí o sí la temperatura que te digan al principio. No. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la temperatura mayor? Los 20 grados. Por alto flujo de calor para allá. Si yo tengo el enunciado, tengo que saber primero que T1 es la temperatura de mayor calor. T1 alimenta T2. Siempre sea positivo. ¿Okay? Si el enunciado te lo da al revés, voy a tener la resistencia al revés. Voy a poner aquí 20 grados Celsius, aquí menos 10. Tú sabes que va a ser T1 menos T2, porque esta es la más caliente. Eso hay que entender. Está hecho de esa forma. El enunciado puede ser lo que quiera. Ya, ¿cómo saco temperatura de superficie interior? Me quedan 1 hora y 10 minutos para pasar todo el día exactamente, sigamos. Vamos, ¿cómo saco temperatura del interior? Temperatura interior. Primero, ¿cuáles son las temperaturas interiores? Ah, La de la T2 con el T2. T3, ¿no? Sí. T2, T3, ya. Sería T2, resistencia del aire, Ya, T3. T2 y T3, ¿cierto? La que tengo que determinar. ¿Sí? ¿Mm? Súper bien. Ya. Bien. Eso es lo primero que quieren dejar claro. Ahí me habló de T2 y T3. Ya, entonces uno puede decir que punto, recordemos que esto es delta T, partimos un cierto R. Es como decir, bueno, T2 es la mayor, así que va a ser T2 menos T3. ¿Ya? Y la R equivalente, ¿qué R usamos ahí? El del aire es el 0. R de aire. ¿Dónde está? 0,4. Y este Q es como que terminamos antes, 70 watts. ¿Ya? Hasta ahí se ve bien, está bien planteado, pero hay un problema. Tengo dos incógnitas y una constante. Así que por ahora no se puede resolver. ¿Otra idea? Bueno. Espera que estoy escribiendo. Ya sabemos Bueno, hasta aquí esto no está mal, ¿sí? No digo que esté mal, solo que falta un paso extra. Entonces, por ejemplo, que T2 ¿ya? Es igual a T3, ¿cierto? Más 70 por R aire. Creo que eso dice. Sí, eso. La relación entre las dos temperaturas. ¿Ya? no se puede calcular con la T1 y T2, sacar T2 y de ahí despejar. ¿Por qué podría hacerlo? No sé, pregunto. Por eso. Es que la T1 no es en el interior. ¿Verdad? Recordemos que en serie el conjunto es el mismo para toda la resistencia, por eso puedo sacar un R equivalente, por el mismo Q que en toda la resistencia. Por lo tanto, si yo tomo un Q que era el mismo valor para el T2, entre T2 y T3, también lo puedo hacer con T1 y T2, también lo puedo hacer con T3 y T4, sucesivamente. Ya. Esa es la razón, porque es en serie. Por lo tanto, puedo definir otro conjunto que también sea delta T partido por R, ¿ya? Y en este caso sea T1 menos T2 partido en el R del vidrio. Y esto es igual a 70 watts. Así que de acá, ¿qué saco yo? Quiero calcular T2. T2 es igual a T1, creo que es menos. Sí, menos 70 R vidrio. Mira la levanta, profesor. Sí, está bien. De ahí. O por ahí, no. Eso, ya. Entonces, de ahí sí podemos hacerlo. Entre comillas. ¿Podemos hacerlo? Todavía no. Pregunta, ¿conozco T1? Sí. Sí. No, 20 grados yo Celsius. conozco el 20 grados Celsius, que es el ambiente. Esa es la temperatura superficial exterior, tampoco la conozco. Tenemos que sacarlo. También tengo que sacarla. Punto delta T partido por R. ¿Qué pongo acá? 20 grados Celsius menos T1
partido en el cierre convectivo 1. Y esto es igual a 70 watts. Si le doy esto que tengo aquí, que T1, es igual a ¿qué? A 20 grados Celsius menos 70 por R convectivo 1. Y eso sí lo puedo resolver. Entonces yo primero tengo que resolver esto, eso, para luego después resolver eso, y después resolver eso. Y ahí lo tengo. ¿Entienden? Sí. Esto la gracia es porque es en serio, entonces no tengo ningún problema. El juego es el mismo y simplemente calculo y chao. ¿Por qué Google no metió en T2 y T1? Porque, ¿en cuál de todos uno? Ah, no, en los rendimientos. En este. ¿No sería positivo ahí? Profe. En el T2 igual a T1 menos 70 por R vidrio. No, porque multiplico se pasa sumando este por acá y este pasa restando. Entonces el Q de arriba en el aire no sería lo mismo. No, porque aquí despejé T2 que está en este lado, mientras que aquí despejé T2 que está en este otro lado. El signo negativo es diferente. Ah, verdad. De hecho, Ya, ese es un problema. Uno me da 14,19. 14,19. Y con eso saca el T2. 14,19. Ah, bueno. Sigue. Correcto. Cuando tenemos eso, ahora tenemos que al T2 vaya del T1 de los 70 de la rendida. Está allá arriba. 4. Y eso me da 13,89 T2. 13.T2. ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Ok? Y ahora saca T3 es T2 es igual a T3 más 70 R. Entonces el T3 sería ¿cuál calculaste? No le digo al compañero aquí Sims. ¿Cuál calculaste Sims? Estoy calculando. Chicos, voy a bajar la pantalla para ver más el siguiente dibujo. El desarrollo está en el libro, por si acaso. No tengo la versión en español. Qué terrible. Ya, se la mando. Es que le pasé la de inglés porque en la versión de inglés el libro y su diccionario tienen los ejercicios coincidentes. La de español no. Ese es por eso que te mandé la de inglés. 36,26, 11,93. 83. 36. Pero no sacamos la temperatura. Está bien. sacó la T2. Hay que revisar algo. Quizás hay una resta o suma que. Hay que Pero el libro solamente me entrega hasta T1 nomás. No me entregó más. Pero tengo la versión en ya. Me interesa esto para la prueba porque esto va a entrar sí o sí, que es una prueba generalizada de resistencia, que es prácticamente lo mismo que ya hemos estado conversando, ya no es nada muy diferente, ¿ya? Que básicamente es, por ejemplo, aquí hay un problema que tiene el flujo de calor, pero este flujo de calor va en esta dirección, ¿ya? Hay aislamiento, dice acá, aislamiento. Aislamiento significa que no lo considero en el problema porque no hay flujo de calor en ese lado. Significa que si hay aislamiento aquí y acá, significa que no hay flujo de calor para esta dirección, pero sí en esta. ¿Ya? Y la red de resistencia de esto va a ser la temperatura que esté en la superficie. Aquí toma en cuenta la temperatura superficial. ¿Se fijan? Ahí. Hay un flujo de calor que está entrando. Como es paralelo, el flujo de calor en cada resistencia es distinto al flujo, digamos, axial original. ¿Me hago entender?
R1 y R2 para cada uno de ellos, ¿ya? Y finalmente la temperatura 2. ¿Ya? Es lo que hablamos de circuito paralelo, ¿ya? Pero ¿cuál es lo que trato de decir con esto? Que los problemas de algebra no son así, no son todos en serie, todos en paralelo, sino que también son una combinación de ambas, como la que está acá. Esto, así, es lo que deben de explicar ustedes en su prueba. Vamos a encontrar la temperatura superficial, lo mismo. Vamos a tener la resistencia que va a pasar por todo esto. Vamos a especificar un poquito más para que entiendan con más detalle lo que estoy diciendo ahí. Voy a colocar esto así, ahí. Así. Esto está aislado, así que lo puedo dibujar como una velocidad montaña. Eso. Este es K1, K2, K3. Área 1, área 2, T1, área 3. Yo quiero sumar otra cosa, quiero poner este infinito acá y quiero buscar aquí el H convertido. Eso. Eso. Una consulta. ¿La ejercicio anterior cuándo se llama anterior? ¿Cómo se llama el desarrollo? Sí, nos pedían el Q y la temperatura. Pero es la temperatura, es lo que usted dijo, era la temperatura de la superficie interior y ahí tenemos dos, T2 y T3. Sí, pues es tener las dos. Ah, Las dos son internas. vale. Ya. Digamos que el problema que tengo es este, tengo un sistema aislado. Aquí es importante cuando hay sistema en paralelo y está aislado, es que las dos capas tengan la misma temperatura. Eso es clave. ¿Ya? Si esto no ocurriese, que no le va a pasar en su prueba, pero si esto no ocurriese, no podría llegar directamente a la red de resistencia. Serían dos de serie y después. No, pues dos en paralelo y uno en serie. No, pues no, si dijo así. Si estos fueran diferentes, el problema que tengo diferente ahí es que no tengo el mismo nodo para juntarlo. Porque un nodo tiene la misma temperatura con algo así. Si son diferentes, tengo un problema. O sea, el desarrollo cuando son de esta configuración con un flujo de calor así, o sea, ya, y que fueran distintos, no es lo mismo. Ya no le va a pasar su prueba, pero entiéndanse que aquí tiene que ser con dos grados de temperatura. Es una suposición más o menos fuerte. Entonces, ¿qué pasa acá? En este lado, no me entregan ninguna información sobre el ambiente, nada. Así que yo solamente voy a colocar la temperatura superficial, T1. Comienzo. Aquí entro con dos materiales, así que inmediatamente las dos resistencias. Igual. ¿Qué va a hacer aquí? R1, R2. ¿Ya? Recordemos, esto va a ser punto 1, esto va a ser punto 2. Aquí, ¿qué está pasando por acá? Voy a correr un poquito más para acá. Aquí está. En paralelo, los Q de cada resistencia son distintos al Q del R equivalente. ¿Ya? Listo. Aquí llega un nodo. ¿Ese nodo qué es? El límite o el donde. ¿Qué cosa? Cada nodo es una temperatura. Si yo dibujo un nodo aquí, pasa que aquí el texto no me lo está indicando. Pero acá, si yo pongo un nodo ahí, ¿qué temperatura es? ¿T2? No sería la resistencia K3. T2 no es. Pero habría otras paralelos, la temperatura de K1 y la temperatura de K2, ¿o La no? temperatura interna. ¿De dónde? De K3. del K3. Del K3. Entre K3. De K3 porque serían paralelos a los dos que están en serie. Pasa que yo te conté uno. Hice resistencia para llegar a todo esto. ¿A qué temperatura llegué? A esta. A la temperatura de aquí a acá. Sería como de constante. Claro, es como dentro de cada una. Ah, ya. Entonces, esa temperatura la voy a pedir como que. ¿Como de equilibrio? Voy a poner de 2 y esta de 3 para que no se enrede. No, la temperatura de la superficie.
O como hicimos del vidrio, que hicimos vidrio, aire, vidrio. ¿Cachai? Pero nosotros terminamos el vidrio, está el despegue superficial del vidrio con el aire. Y eso le llamamos temperatura tanto, ¿de acuerdo? Lo mismo acá, esta es T1, esta es T2. Entonces llegué a T2 acá. La temperatura ahí de contacto de las dos. Después, ¿qué pasa? Miren este siguiente material. Entonces hago la siguiente resistencia. R3. Y llego aquí a T3. T3. Luego hay ambiente. R convectivo. Y llego al T infinito. Problemas así, de esa manera, de esa estructura, son cercanos. Que combinan cosas paralelas con cosas en serie, más lo convectivo, para desarrollar cosas. ¿Qué es lo que importa? Que siempre digo, y lo repito, y le voy a seguir claramente repitiendo, los nodos son temperaturas. Si usted hace una red de resistencia como tal, aquí hay una temperatura, aquí hay una temperatura, aquí hay una temperatura, aquí hay una temperatura. Y la puedo montar con cualquiera de esas. ¿Entienden? Por ejemplo, en este problema, si yo le pido calcular la temperatura 3, ¿qué tendría que hacer? Está aquí. Pero 3 es la temperatura superficial exterior. ¿Ya? Tendría que hacer lo mismo que el problema anterior. Calcular el R equivalente. ¿Ya? Para pasar todo este problema a algo conocido. Pasarlo a uno que es de 1 a T infinito. Y con eso calcula el Q de acá. Y ahí usted puede empezar a resolver. El primer caso que uno puede hacer es calcular el R equivalente para ir el Q. Consulta, ¿cómo calcular el R equivalente acá? Sacando la... Aquí no sé, no serían dos, porque como es en paralelo. Se sacaría el R del paralelo y la sumatoria de todo eso. Perfecto, entonces 1 sobre R1 más 1 sobre R2 a la menos 1 más R3 más R convectivo. Eso es R equivalente. En el diagrama sale un flujo de calor antes y uno después, esos son iguales. Estos son iguales, porque porque si esto se convierte en una sola resistencia, es el mismo flujo, por eso aquí hice Q punto y aquí Q punto. Cuanto aquí yo puse Q punto, aquí va a ser Q punto, aquí va a ser Q punto. ¿Cuál es la gracia? Que si yo con la R equivalente, estoy determinando Q punto. Mientras que si yo empiezo a trabajar entre T1 y T2, voy a encontrar Q1 y Q2. Ya como para caracterizar el material por separado. Pero si hago el equivalente, encuentro todo el flujo como corresponde. Entonces, ya teniendo esto así, ahí recién puedo calcular T3, haciendo la relación de que conjunto va a ser, en este caso, T3 menos T infinito, partido en la R convectiva. R convectiva. ¿Cierto? Y ahí ya puedo despejar esta cosa como T3 igual a T infinito más punto por R convectivo. ¿Me entiendes la lógica que estoy haciendo? Sí. ¿Me siguen? ¿Todos me siguen? Sí. Gente, esto se repite en todos los problemas. En todos los problemas que te voy a exigir en su prueba van a tener que hacer dibujitos de resistencia, calcularme el equivalente, preocuparse que estén en serie y paralelo, y empezar a calcular temperaturas. De verdad que eso es. La única diferencia que va a pasar y que voy a empezar a comentar ahora es que hay más geometrías que placas planas como ahora. ¿Cuánto ejercicio van a hacer? No sé todavía. Veamos el que me interesa. Que estos son siempre bien bonitos como para saltar. Para uno como profe es muy para uno, pero ¿me entiendes lo que es? Dice. Fíjense esa estructura, no se ve tan bonita. Hay varias formas de cómo hacer la red de resistencia. Hay que ir teniendo un poquito más de El Waze.
Eso es el dato que te van a dar al momento. Por ejemplo, el anterior era la 0,04. En este caso era una. Ya. Dice, pérdida de calor a través de una pared compuesta. Una pared de 3 metros de alto y 5 metros de ancho consta de ladrillos 26 por 22 centímetros de sección transversal horizontal, con un cierto K, separados por capas de mortero, con su respectivo K de 3 centímetros de espesor. Ahí está espuma, el mortero y el ladrillo. ¿Ya? También se tiene capas de mortero, ya, con su respectivo K y su espesor. Las temperaturas dentro y fuera son 20 y menos 10, lo mismo que antes. Los coeficientes de transferencia de calor por convección sobre los lados exterior e interior son 10 y 25 respectivamente. Se supone transferencia de calor unidireccional y se descarta la radiación. También la razón de transferencia de calor a través de la pared. Se nota mucho que son esos gringos, como dicen 20 menos 10, están acostumbrados a estar cagados de frío fuera. Se nota el tiro que es gringo. Entonces es como ver que No soy no. entonces hay convectivo afuera y convectivo y también convectivo en el otro lado. ¿Estaría nevando? ¿Sería como nevar? ¿Estaría nevando? Entonces, fíjense un poco qué están haciendo acá, para que especifique un poco esta red de resistencia, para que cachen qué estoy haciendo. Yo estoy haciendo un flujo que vaya por acá, que va a seguir por ahí, ¿ya? O al revés, creo que está al revés, no, está al revés. Punto está, ¿cuál está el punto acá? No, hermanito, un poco más bajo, sí. Se me olvidó que se me fue ese detalle de definición de saque. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la red de resistencia en ese caso particular? Yo empiezo primero acá con la temperatura que es de 20 grados Celsius. Me dan un H, que ahí dice T infinito 1, que en realidad este T20 es T infinito 1. Me lo dan por enunciado. Tengo la resistencia, que va a ser el R convectivo 1. Convectivo 1. Es este punto. Este punto es la temperatura superficial de la espuma. ¿Ya? Entonces, T1 es lo que está aquí. T1. Ahí. Después hago una siguiente resistencia. Esa es la R espuma. Ahí voy a llegar a la otra temperatura, que va a ser la T2. ¿Ya? Después tengo mortero. Pero mortero tengo hartas situaciones. ¿Por qué? Porque tengo una acá, después tengo una que es mortero, ladrillo, mortero, después tengo mortero y después el aire. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué pasa acá? Después de la espuma, llego a temperatura T2. Bien. Después tengo que pasar mortero. Resistencia, llego a este punto, T3. ¿Ya? Y aquí va a ser la R mortero. Mortero 1. Voy a explicar por qué digo 1. Estoy acá ahora, en esta sección, aquí. ¿Qué tengo? Tengo mortero, ladrillo, mortero. Entonces, acá, vamos a hacer 3. ¿Qué tengo acá? R mortero, mortero 2, R mortero 2, R ladrillo. ¿Ya? Y aquí llego a esta temperatura, que es la T4.
y después 4. Y de aquí tengo de nuevo la R mortero 1. De ahí llego a la temperatura de acá, de 5. ¿Me entregan más de un H o no? Sí, me entregan más de un H, de 5. Después tengo otro R convertido. Llego a la A de menos 10 grados Celsius. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Eso es lo que dice ahí. Si se fijan, las temperaturas las fijo yo o las fijan ustedes cuando ustedes van avanzando. Recuerden siempre que los nodos que ustedes van armando son temperaturas. Ahí van viendo cuál temperatura es la que les va apareciendo. ¿Ya? ¿Qué ocurre también? Hay que tener alto cuidado sobre cómo vamos a definir cada una de las resistencias. Por ejemplo, el R convertido 1, eso ya lo sabemos. 1 partido en H1 por A. En este caso, ¿cuál es el área? Por este lado de aquí, ¿cierto? Que sería 3 por 5. Entonces, el H1 acá, 10. Voy a decir 10 por 3 por 5. Ya, esto de acá es el área. El R convertido 2, que es 1 sobre H2 por A, va a ser 1 partido en la más 10 acá, es, ¿cuánto era? 25. 25 por 3 por 5. Entonces también es el área. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa ahora con la R espuma? Vamos a hacer una parte. R espuma. Esto es L partido en K por A. ¿Cuánto es el espesor? 3 centímetros. 0,03. 0,03 partido en el K de la espuma. El K de la espuma, ¿cuánto era? La espuma es 0,026. 0,026. Eso por 3 por 5. También ese es el área. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Después tenemos la R mortero. R mortero 1, que le puse el 1 sin decir nada todavía. El espesor de acá es 2 centímetros, 0,02. El K del mortero, 0,22. El área sigue siendo completa, el flujo está entrando y recorriendo toda el área que está aquí. Así que va a ser 3 por 5 también. ¿Ya? Y después ahora necesito hacer la R mortero 2. ¿Por qué? Porque pasa, sucede y acontece que anteriormente está pasando el Q así. El Q de esta forma. ¿Ya? Entonces, cuando yo pasaba el Q por esta sección, estaba tomando en cuenta toda el área de la sección. Pero cuando entré el paralelo ya no. El mortero solamente tiene esta área. Solamente tiene esa área y el ladrillo esta sección. ¿Me hago entender? El área cambia. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿O no se entiende? Entonces, el R mortero 2 va a ser L sobre K por A también, la misma fórmula. ¿Qué espesor tengo acá? 16. Entonces aquí 0,16. El K es 0,22. Pero el área, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el área? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? ¿El área de qué? Ah, mortero 2, 1,5 por 16. No.
1,5 por 16. Pero ¿qué dice? No, 20 por 1.5. A ver, el 1.5 tiene que pasarse a metros, es 0,015. Lo multiplico por el alto o por el ancho. Por el ancho. Por el ancho, entonces por 5. ¿Dónde está el 5? ¿Qué es 5? Ah, ¿Entiendes? Porque como está 1,5 me está dando el alto del mortero, entonces me falta el ancho. Por eso lo tiene que pasar a metros, es 0,015 por 5. ¿Ya? La R ladrillo. ¿Qué es R ladrillo? El ladrillo me da una dimensión del ladrillo. El ladrillo. Ah, no, pero el largo no es 0.16. Es 0.02. Suma. Porque se suma 0,1. los dos laterales. Aquí los tengo separados. Ahora no. Sí, pues están separados. Ahora, si usted lo quiere hacer en su problema colocando como uno solo, perfecto. Si usted tiene claro que son las dobles, perfecto. Como yo lo estoy haciendo, de hecho al dibujo, porque le estoy enseñando cómo se ven todas las capas, le hice separadas. ¿Me hago entender lo que acabo de decir o no? No. Y su me decía, ¿por qué tomo 0.15 y por qué tomo 0.30? Porque están los dos. No, me refiero al 0.16. ¿El 15? ¿Cuál es 0.16? El músculo 2. Eso es 0.15, 0,015. Arriba. El L. El L. Sí. 36 centímetros. Pero Pero eso es solo el ancho del ladrillo. No, solo estoy acá. Temperatura 1, estoy aquí. Ya. Llegué con R convectivo a T1. Con R espuma llegué a T2. Con R mortero 1 llegué a T3. Ahora estoy entre T3 y T4. T3 y T4. Solo tengo ese ancho. ¿Me entiendes? Eso estoy diciendo. Bueno, con las puntas. 5. El ladrillo, estoy viendo si me da la dimensión. Una pared de 3 metros de alto. A ver si tiene un bloque de mortero de 2 centímetros, así. 2 metros de alto y 3 metros de ancho. 5 de ancho. Dice 22. El ancho, no dice el ancho del ladrillo. Sí, porque ahí. No. La probabilidad no es tan relevante porque la verdad es que el ladrillo va a ser lo mismo 0,16. Y el K de ladrillo vale, K de ladrillo, a ver si tiene el todo mortero ahí está. Los gringos que se complican. Ya, 0,72. Cuando tiene que son 0,72 para los ladrillos, 0,72. 0,72. Y el área aquí va a ser 0,22 por 5. Ya. Y finalmente, después tiene R mortero 1, y yo lo repetí. R mortero 1 y R mortero 1, ¿por qué? Porque esta sección es la misma que esa, pasar el flujo. Así que el R ya se conoce. Y el R convertido 2 ya lo saqué acá porque aprovechando que tenía la misma estructura también lo pegué aquí. La dificultad de este problema es una, hacer la resistencia correcta, y dos, determinar bien la resistencia según el largo y la área. Esa es toda la dificultad del problema, y después solamente el control del problema. El problema es simplemente eso. Sé que decir simplemente suena raro como primera clase, pero realmente solamente esa es la dificultad. Aquí empiezo a sacar los R, ¿ya? Y lo pueden realizar también según la pauta. Vamos a sacar el R equivalente, esa es la situación. Ahora, hay otra forma de hacer la R equivalente. Hay una resistencia que se ofrece que también es esa. Profesor, le sacaron entonces que Porque hay varias formas de plantear la resistencia, no es solo una. ¿Qué está pasando ahí? Esa es más borrosa, pero funciona.
Veamos la del centro. Fíjense que está a temperatura infinita, a temperatura ambiente. Este R tiene que ser el R convertido. Por lo tanto, el nodo que está aquí, el nodo que está ahí es temperatura 1. Temperatura 1. Y esta es temperatura infinita. ¿Ya? De aquí ingresé completamente hasta el otro lado. Porque aquí tiene que ver otra temperatura, que anteriormente no sé qué número le coloqué. Creo que 5. Temperatura 5. Y después está el T infinito 2. Que es lo que aparece ahí. Entonces lo que está aquí, en este lado, es 5. Ahora, ¿qué pasó aquí? Entonces, temperatura infinito 2 es menos 10. O sea, veamos las que están acá. ¿Esto qué es? 1, Espuma, 2, mortero, 3, ladrillo, 4. mortero. ¿Qué es lo que hizo? En vez de cambiar las áreas, como dije yo, un área aquí, un área aquí, área acá, me quedo con la del centro. 1, 2, 3, 4, con la misma área. Con la misma área como dimensión, pero dimensión de alto. 1, 2, 3, 4. La de acá, ¿qué va a hacer? 1, 2. 1, 2. ¿Me entiendes? ¿Se separa por material o no? Se separa por material. Es lo mismo, es la misma lógica, hago exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es si es el problema con esta estructura comparada con la anterior? Es que con esta estructura yo puedo encontrar claramente cuál es T1, T2, T3, T4 en cada una de las capas. Acá ya no. ¿Cuál es la temperatura que está entre medio acá? O sea, voy a encontrar el entre medio de aquí. Yo tenéis que resolver harto para encontrar el punto entre medio y hacer las cosas. Esta resistencia sirve, pero es desagradable para calcular detalles. Esa, en cambio, sí me permite calcular más cosas. ¿Ya? Pero se los muestro porque no hay una sola red de resistencia para resolver un problema. ¿Ya? ¿Ya? Ejercicios así, con red de resistencia así, o como ese, sobre todo ese, está calcado en su prueba. Va a ser igual que la anterior, así como de T2 y despejar así. Puede ser. Sí. Le voy a preguntar otras cosas entre medio. La materia no tiene límite, pero el ejercicio como tal, como referencia a calor, es eso. O sea, lo complicado de esto era solamente la resistencia porque el resto es igual. Vamos a cambiar de geometría. La geometría cilíndrica. Voy a borrar ahí. Hay algo que se llama Master, hay algo que se llama carta al jefe de carrera. Que es muy buena. ¿Qué pasó? Una prueba me puso que evitar leer y yo dejé mi celular en la mesa, pues entonces, ¿cómo va a leer? Hacer una presentación que tuvimos. Sí, pero que lo puse personal. Claramente no Está personal. No, no es de finanzas no de... Perdón, profe. No digo raro. Tranquilo, yo me está viendo que me queda bueno. ¿Tengo 3 colores? No, si tengo otro más de. Es que se demoraron 2 semanas la secretaria de mecánica en tener recarga de negro y se me acabó en 2 días. Ya, esto es lo mismo, pero con otra geometría. Transferencia de calor a un recipiente esférico. Ya, espérame chiquillos, me queda media hora. Vamos. Dice, se usa un tanque esférico con diámetro interno de 3 metros, más o menos grande, hecho de acero inoxidable, de 2 centímetros de espesor por un cierto K, para almacenar agua con hielo a temperatura de 0 grados Celsius. El tanque está ubicado en un cuarto cuya temperatura de infinito es 22, o sea, fuera de 22 grados Celsius. Las paredes del cuarto están a 22 grados Celsius, ¿ya? Okay. La superficie exterior del tanque es negra y la transferencia de calor entre la superficie exterior del mismo y los alrededores es por convección natural y radiación. Los coeficientes de transferencia de calor por convección en las superficies interior y exterior del tanque son H1 y H2, como está ahí. Determine la razón de transferencia de calor hacia el agua con hielo que está en el tanque, o sea, el conjunto, ¿ya? Y la cantidad de hielo
que se funde durante un periodo de 24 horas. Ya, esa pregunta es más tirada en mecha. ¿Ya? Vamos a conversar un poquito de eso. Pero la que más me importa a mí es el Q-punto, porque eso es transferencia de calor como tal. ¿Ya? Entonces, solución. Esto es esférico, pero la resistencia es la misma. ¿Ya? Ahí ustedes deciden si empieza de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Da exactamente lo mismo. Voy a empezar por dentro. Aquí tengo la temperatura de 0 grados Celsius. Voy a tener la R convectiva interna, voy a escribirlo así. De aquí llego a una temperatura que subir esta cosa porque si no, no escribo temperatura. Y no puedo rayar la pantalla. Aunque sea chistoso, pero no puedo rayar la pantalla. ¿Qué pasa? Acá tengo la T de 10. Acá voy a tener T1. Acá voy a tener T2. Y aquí voy a tener la T infinito 2. Eso está pasando. Entonces de acá llego a T1. ¿Qué tengo acá? R del tanque. Entonces, ¿qué R tanque? No sé cómo hacer. R tanque. Aquí llego a T2. Y aquí tengo el R convectivo exterior, o convectivo 2, como quieran llamarle, a llegar al T infinito 2. En este caso, el T infinito 2, ¿cuánto varía? 22 grados Celsius. Por lo tanto, el Q acá es para acá, al revés de lo que estábamos haciendo anteriormente. ¿Ya? Entonces nos piden determinar el conjunto. Bueno, veamos cómo hacemos esto. R convectivo interno. ¿Cómo lo determino? R convectivo. La fórmula anterior era 1 sobre H por A. ¿Cierto? El convectivo interno con 0 grados Celsius. El interior y exterior son 80 watts. 80 watts partido en metro cuadrado Celsius en metro cuadrado Celsius. ¿Ya? ¿Por cuánto vale el área? Pi por R cuadrado. Con el que dio usted con el 2pi LK. No sé. No, porque es cilíndrico. Y está esfera. ¿Cuánto vale el área de una esfera? Pi por R cuadrado. 4 pi r. Acá son como R1, R2. 4 pi r. ¿Cuánto vale el área de la esfera? Pi por R. ¿Q? No sé, pregunta. No puede ser cubo, porque si es cubo me queda en metro cúbico. Tiene que ser r cuadrado para que sea en metro cuadrado. Así es, 4 pi r cuadrado. ¿Ya? Así que esto es 4 pi. En este caso el radio es 1,5 al cuadrado. ¿Ya? El área cambia porque como es esfera, el calor, en general el calor se va a distribuir uniformemente en todas las direcciones. ¿Ya? Estoy tomando una de ellas. Entonces, es como que yo estoy tomando esta dirección para allá, estoy tomando ese cubo. Pero en realidad hay infinitos cubos que están yendo para acá. Está distribuido así, a todos lados. Eso trato de decir. Yo tomo uno de ellos. Ya. H convectivo interno está listo. R, aprovechando que este convectivo externo, es 1 partido en H por A. El exterior, ¿cuánto es? Si el otro es 80, el otro es 10. 10, esto es metro cuadrado. 10 watts partido en metro cuadrado Celsius. 4 pi. ¿Y aquí qué tengo? ¿Cuánto es el espesor de esto? 2 centímetros. Entonces esto es 1,5 más 0,02. 0,02 al cuadrado metro cuadrado. ¿Cómo? Arriba le faltó uno. El área. No sería el.
Es que- el área exterior. ¿Y el interior? El área convertido interior tiene el área interior. El área convertido exterior tiene el radio interior más el espesor. ¿Por qué no sería el exterior menos el interior? No, pues porque se están sumando. Porque te está diciendo que el radio es más grande. Ah, R tanque. Y le iba a una fórmula para eso, que le explique más bonita que la que le di la otra vez. ¿R tanque? La de R esférica. Ah, aquí está. R2 menos R1, 4pi, R1, R2 menos R1 partido 4pi. R1, R2, Esa es más bonita que la de la pasada. R2 siempre es el radio más grande porque la idea es que sea positivo. ¿Ya? Entonces R tanque. ¿Cómo escribo R tanque? Es R2 1,5 más 0,02 menos 1,5. ¿Ya? Eso. Partido en 4 por pi por R1. ¿Qué es R1? Es 1,5 por R2, 1,5 más 0,02. Y el K del tanque. ¿El K del tanque cuánto vale? 15. Por 15 igual partido en metros Celsius, ¿parece? sí, metros Celsius. Metros Celsius. Listo. Ahí está. La única diferencia con otra geometría es que la expresión del área es distinta y la expresión del R conductiva según la geometría es distinta. ¿Qué le puso un 1, 2? ¿Dónde? En el R convertido falta un 1 arriba. Está dividiendo nada. La única diferencia que ocurre acá en otra geometría es que la definición de la R conductiva es distinta, la definición del área es distinta, pero el cálculo de la resistencia es lo mismo y no cambia nada más, solo cambia la definición del área. ¿Puede pasar algo paralelo en esférico? No. Sí, que puede. Ah, por distintos materiales. ¿Por distintos materiales en el cascarón? Sí, se puede. Como un sanguchito, pero en pelota. Suena como raro, pero se entendió el objetivo. Como en esta. Uf, no vas a hacer. El R convectivo, ¿por qué en una uno partido en H por A y el otro y a veces L por partido K por A? No, No, uno. hecho. Es la misma. Es uno. Sí, es la definición de R convertido. Sí, pues es la misma. No, es que no, ya es L partido Sí, K por A. porque el R conductivo cambió. Ese es el R de placa plana. Este es el R esférico. Lo que cambia es la definición del R conductivo, según la geometría. Anteriormente eran puras placas planas, como para el envío que nosotros realizábamos. Ahora lo cambió a esfera. Como el R esfera. No sé, pero allá también en placas planas, ¿por qué la diferencia entre uno partido K por A y el R convectivo? Con uno partido por H por A. Que viene la definición de cómo son los problemas. Recordemos que en ley de Fourier, que es de conducción, recordemos que esto es K, A, delta T por delta X. ¿Cierto? Entonces de aquí nosotros sacamos que el Q es delta T partido por R. Y por eso el R vale delta X partido en K por A. ¿Cierto? Ya. Distinto es la convención, que el conjunto que es H, A, delta T. Es solamente eso la expresión. Ya. Entonces yo lo puedo escribir esto como delta T partido en R, donde este R es igual a 1 sobre H. Que es básicamente lo que le falta a la expresión. Ya. O sea, son diferentes, eso es lo que pasa. Son diferentes estructuras, por eso te quedan así. ¿Ya? Pero nacen de la definición de convención de Newton y la de Fourier de conducción de calor. Ya, eso es lo que no entendí. Eso es. Esto lo reviso rápido. Es cilíndrica, es lo mismo, son los tubos. Tengo un fluido interior o un vapor en este caso, tengo una cierta sección y tengo un aislamiento. ¿Ya?
puedo hacer también una red de resistencia con todas las cosas. ¿Por qué tengo tanta resistencia? Porque fíjense que hay un T infinito, y el T infinito tiene un H convectivo, y el interior también tiene un H convectivo, por lo tanto tengo una temperatura interna. Esta temperatura interna, ¿ya?, es la temperatura que usted asuma que está en el centro, en el eje simétrico del tubo. Es una temperatura que está en el centro, ¿ya? Se entiende que la temperatura va cambiando en el camino, o sea, la temperatura que esté aquí, en el centro, es distinta a la que está al medio, ¿cierto? Pero para este problema en particular, los nodos van a ser el punto simétrico en el tubo. Como con la esfera, va a ser el punto simétrico, la temperatura que está justo en el centro, el núcleo. Por eso le decía que hay una resistencia que se usó para estimar la temperatura en el núcleo de la Tierra. También se puede. ¿Ya? Entonces, en el centro, temperatura infinita, R convectivo del vapor, temperatura de contacto interna, material 1, el rosadito, temperatura 2, ahí. El R2, lo del aislamiento, temperatura 3, la exterior, R convectivo externo, lo que está acá, temperatura infinito 2, lo que está afuera. Hemos conversado exactamente lo mismo, solamente que está con geometría cilíndrica. ¿Qué es lo que cambia acá? Fíjense que el R convertido sigue siendo H1 por A1. La diferencia es que la 1 cambia. ¿Cómo calculo A1? El área del manto en un cilindro, ¿cómo se calcula? El perímetro, ¿no? El perímetro por el alto. O sea, 2πr, 2πrl, porque aquí el alto de un cilindro lo refieren como L. Dando 2πrl. ¿Bueno? ¿Ya? Y la R del tubo que tiene esta función, logaritmo de R2 partido en R1 partido en 2πkl, donde L es la altura del cilindro. L es esto. ¿Se entiende? Solamente sería lo que se agregaría, la L. Lo que se agregaría en este ejercicio es la L. Es la L, que sería simplemente el largo del cilindro. ¿Ya? Por si acaso, esa expresión dice R2 partido en R1. También puede ser diámetro 2 partido en diámetro 1. También da exactamente lo mismo. ¿Ya? Por si acaso, pues en un momento le doy diámetro en vez de radio y se enredan con eso, es lo mismo. Diámetro 2 partido en diámetro 1 también da. ¿Ya? Y lo demás es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, la conducción depende de qué geometría estoy usando. ¿Ya? El área va a depender de qué estoy usando. Si son generalizadas, como les mostré cuando estaban los paralelos con los en serie, va a depender de la área que esté perpendicular al flujo en ese material. ¿Ya? Por tanto, ahí el área perpendicular va a ser diferente. También estoy pasando esto con el libro para que ustedes puedan visitar el libro y darse cuenta que le estoy pasando para la prueba. Por eso también no le hice repetidas partes, sino que le estoy usando el libro para que usted lo fuerce a ver lo que realmente tiene que ver. Por si acaso. Este radio crítico de aislamiento no es parte de nosotros, ¿ya? Y lo último que quería pasar hoy día era aletas, pero realmente no alcanzo a pasarlo con la prueba, así que no va a tener aletas su prueba. Escucho desde arriba. ¿Soy mal? Luchito, Está muy bien. Luchito escuchó desde... No he sido un hombre de fe, pero ahí lo veo mal. Te pregunté por qué te dicen que el resto sería homosexual. Una referencia a los Simpsons, por Dios. Yo lo sé. Yo sé que también es homosexual. ¿Cómo se llama el título del juego? Pero dice, ¿por qué viene chiquitilla, por hermano? Qué poesía. Chicos, miren, ¿qué problema de acá pueden entrar? Así como porque sí. Este puede entrar sí o sí. Y un contexto puede entrar fácilmente. Ese también, con la estructura que tiene, así como se ve, se puede entrar. Este también. Es como el vidrio, aire, vidrio, tabla roca, elemento, fibra, vidrio, es lo mismo. Es exactamente el mismo. Cambia el material. Con otros nombres. Eso también.
también. ¿No puedes mandar el libro? Pero está en el grupo, lo acaban de enviar. Y el solucionario está en inglés, que también se lo envían en el. ¿De qué me sirve en inglés? Pero yo no sé inglés. El solucionario, el mismo ejercicio que hicimos antes. Todo se lo ponían. Cosas como esta pueden entrar sí o sí. Ese está bonito para eso. Véanlo. Ya buena P3. Yo sé que ese es maldadoso, pero está bonito. Sí. Es exactamente lo mismo. Se repite, solo que lo disecciona más veces como para enredar la vida, pero exactamente lo mismo. ¿Cuál es 61? Ahí la poquito. Sí. O sea, si usted sabe hacer ese bien y lo verifica con el solucionario, usted entendió hacer la red generalizada. Si no se equivoca en la área y todo bien, es porque si hace ese problema bien, entendió generalizar, red generalizada. Entonces, eso es un buen ejercicio para lograr la prueba. La verdad. Porque ahí se asegura de hacer las cosas bien y con tiempo, hacerlas rápido. Porque si se lo hace bien a buen tiempo, el de la prueba está bien. Porque no voy a preguntar algo tan así. Yo creo que la prueba le quitaría el F. Y estos también son súper entretenidos. Menos mal que se me terminó. Estos como estos que son así, no entran en su prueba. ¿Ya? Eso lo vamos a ver posteriormente. Certamen 2. 3, perdón. Que es banco de tubos. ¿Ya? Eso lo vemos después. Este también ya lo mencioné. Lo mismo. Este también puede ser. Esto ya no, porque esto es aletas. Todas las cosas que son como algo que está empotrado, como esto que sale como algo por fuera. Eso es aletas, eso ya no va a ser parte. El punto, chiquillos, es que las preguntas que les puedo hacer son súper monótonas. Red de resistencia, esto, según qué tan difícil sea la red de resistencia, va a ser la dificultad de su prueba, pero no es más tiene que esa. Por lo tanto, usted ahora tiene 2 semanas para hacerse experto en calcular resistencia, identificar áreas de perspectiva y usar bien la calculadora. Y eso es un momento de gloria. Esa es toda su prueba, nada más. Preguntas teóricas, de hecho la sesión de preguntas teóricas va a ser chica porque no tengo mucho que preguntar. Así que esperen 5 preguntas teóricas más de eso. ¿Qué es una resistencia? Y ojo, van a ser menos preguntas teóricas, pero igual así la sección es 50-50. Así que pueden ser 5 preguntas teóricas que valen la mitad de la prueba. No me parece tan mal. Oh, shit. Sí, va a ser claro. Así que saben lo que es conductividad térmica, saben definir bien una resistencia térmica, ¿cierto? Indicar qué significa una tasa de flujo de calor. ¿Qué tipo de radiación es? ¿Cuál es la diferencia entre un flujo de calor que está en watt al calor en sí en joule? Pregunta clara de desarrollo. ¿Cuál es? Joven, hermano. Eso, tenganlo súper presente. Una es por trabajo, o sea, una energía, y otra es como trabajo, una cosa así, ¿no? Si le dije, esta se emite una resistencia eléctrica, explique la similitud con la resistencia eléctrica. También, lo mismo. Que tenga que ver con la corriente, ¿cierto? Y la diferencia de voltaje, y la resistencia, todo eso. También, eso ténganlo. Tiene que ser explicado, o sea, tiene que ser como comprobado. Es que hacer una similitud, pero por teoría. no, es como, yo la clase les pasé las 2 fórmulas, ¿se parece? Sí, ya, así trabajamos. No les demostré nada. No les pasé. Que el voltaje sería aquí. La temperatura. Sí. La resistencia. Que en eléctrica que tenemos nosotros aquí era resistencia. Entonces aquí tengo un voltaje 1, un voltaje 2. Aquí tengo la resistencia y aquí tengo la intensidad de corriente. Entonces el calor sería La respuesta de una prueba sería que se parecen, simplemente. Son similares. Lo que pasa, claro, y además que son similares, que yo ya conozco la operatoria de eso. Entonces, si puedo aplicar lo que ya conozco para resolver en esto me conviene porque no aprendo otra cosa más. De hecho, por eso se hizo así.
Y toda la gente que sabía mecánica también sabía electricidad hasta por si acaso, entonces saber resistencia eléctrica o cosas que no vemos acá, pero que son parte, o sea, leyes de Kirchhoff o leyes que ocupan en electrónica y electrotecnia para resolver sistemas complejos de resistencia, son las herramientas que están en los software integrados para resolver la resistencia estándar. Son las mismas. Entonces, la gracia era, no tengo que inventar otra Kirchhoff y inventarme la cabeza, no, ocupo la misma. ¿No? La gran diferencia es que no puedo ocupar, que no puedo calcular la resistencia con ley de Ohm ahí, la resistencia que hay ahí. O no, la corriente. Ah, no, porque Pues esto está más pensado como en Kirchhoff, como la más... Pero eso, No sé, son pruebas más cortitas, sus ejercicios son muy pautados, son muy de esto mismo. El certamen tenía infinita materia, este certamen no tiene nada de materia. Así que lo espero en 2 semanas más, la próxima semana le mando una guía de ejercicio. Y eso, el próximo lunes, este lunes, laboratorio, ¿ya? Fíjense su horario, ¿ya? Hasta llegar tarde. Y eso, nos vemos chicos. Pero lo hacemos un minuto más.